y todo algo básico relacionado con lo que es el break. Vamos a ver definiciones, vamos a ver algunos términos desconocidos, algunas imágenes ahí también con referente al tema y pues al final, ¿qué les pido? Que vayan teniendo en cuenta las dudas o los temas que de pronto les quede con algo de inquietud y al finalizar lo aclaramos, ¿vale? Lo que esté me alcance y si no, pues entre todos vamos a trabajar esa parte. ¿De acuerdo, muchachos? Listo. Entonces, como la idea es medir el tiempo y llevar el tiempo a la exactitud de lo acordado en la reunión anterior, entonces iniciamos, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a ver es su título, Break. Es algo relacionado con búsqueda, como lo podemos ver ahí en la imagen, pero asociado al rescate en estructuras colapsadas. Definitivamente, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas traduce esa sigla. Bueno, eso tiene sus definiciones también. Eh, y qué es, qué realiza un grupo break, porque el break no lo hace una sola persona. Ahora miramos que hay unos equipos de trabajo que se encargan de cumplir con esta actividad. Break, su definición, ya se los dije, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, y pues como tal es una acción de búsqueda y rescate que se desarrolla en espacios que han sido destinados para el uso humano y que por alguna situación fueron destruidos, sea por un fenómeno natural o producido por alguna acción del hombre, donde se sufre daños pues bastante grandes, ¿sí? Considerables, muy importantes en las estructuras de las edificaciones, y se produce pues una destrucción total o parcial, ¿sí? Y también debido al diseño de estos espacios, de estas estructuras y la división de los espacios, pueden quedar o hay espacios que permiten que haya supervivencia o sobrevivencia de personas atrapadas entre esos escombros, ¿sí? Entonces ahí es cuando tiene que activarse el sistema break. Ahora también por aquí ya les voy a mostrar otra, donde miramos cómo se organizan los grupos, ¿listo? Además del break, ¿sí? Dentro del break hay algo que también se llama rec, ¿sí? Que es el rescate directamente en espacios confinados, ¿sí? Y pues es, como su definición lo tiene ahí claro, en un lugar con limitaciones de entrada y salida, con baja ventilación o sin ventilación natural, y que contiene o puede contener agentes contaminantes, ¿sí? Tóxicos en la cuestión atmosférica, o también con déficit de oxígeno, ¿sí? Situación de líquidos inflamables y otro tipo de agentes que puedan causar daño y que obviamente esos espacios no están pues en el acondicionamiento para ser ocupados por las personas, ¿sí? Por los seres humanos. Aunque también el rescate puede incluir en algunos casos, puede incluir también rescate de animalitos, ¿no? Que pues, ustedes saben que nosotros lo que, lo que conservamos es la vida y tenemos pues ese tipo tenemos para nosotros esa misión. Entonces puede ser también de personas o de animalitos esos espacios que no sean destinados para ellos o para nosotros. En sí, ¿qué es el break? Pues ahí lo tengo también definido. Capacitación que toman los rescatistas o en unidades de emergencias de todos los países del mundo, porque en todos los países del mundo ustedes saben que nosotros tenemos situaciones en las que han habido
o se han presentado grandes desastres, ¿sí? Estos desastres, cuando yo los digo, también no tenemos, digamos, como los desastres naturales, sí, que digamos un caso como el de Mocoa, el de Putumayo, que fue la cuestión del río que dañó tantísima estructura, causó tanto daño estructural, pues también en gran parte es, digamos, los sitios de trabajar y de activar el servicio de rescate BREC, ¿sí? Para buscar dentro de los parámetros que hay que tener en cuenta en el BREC, ¿sí? Para hacer una búsqueda, ¿sí? Nosotros tenemos como misión, pues, buscar, ubicar, estabilizar y extraer a las víctimas atrapadas. Cuando hablamos de víctimas, puede ser vivas o fallecidas, ¿no? También se tienen que hacer los rescates, extracciones, rescates de víctimas vivas y extracciones de personas fallecidas, ¿sí? En las estructuras, pues obviamente ya utilizando, como les decía, las técnicas y las destrezas necesarias, todas las medidas de seguridad, muchachos, ustedes saben que para cualquier evento en emergencias y en la que nosotros tenemos que actuar, primero es la seguridad, tanto del personal pues como de la víctima que vamos a rescatar, ¿sí? Quiero que analicen la imagen que está ahí debajo del texto, eh, el entrenamiento que están haciendo unos bomberos, ahí le coloqué el loguito que es de unos bomberos, son colombianos también. He tenido la experiencia personal de realizar ese tipo de entrenamiento cuando nosotros hemos estado en competencias o en aprendizaje, ¿sí? Y eso tiene un efecto muy, muy claro. Yo creo que como todos, o para todos es de buen conocimiento, que la forma geométrica del triángulo es la más estable en en todos los puntos de las leyes de la física, ¿cierto? Y por eso esos cortes generalmente se dibuja un triángulo con unas medidas pues, que sean las necesarias. Este equipo de Brecht, este equipo de Brecht tiene, digamos, una preparación, hace la activación y movilización, realiza las operaciones, eh, luego se hace la desactivación y desmovilización y por último se llega a unas actividades post-misión, digámoslo así, ya después de como las conclusiones y todo eso, ¿cierto? Entonces, dentro de este equipo hay personas que se encargan de hacerla. Ahí en este caso de la imagen, pues como es un entrenamiento, ya el dibujo estaba hecho, no era sino llegar y hacer los cortes. Se requieren de unas herramientas especiales también, ¿sí? Pero en el, en el, en el caso del grupo, cuando va a empezar a hacer el rescate, debe haber alguien que se denomina el medidor, ¿sí? Que es una persona con alta experiencia, como ya lo acabé de mencionar, son personas entrenadas en las unidades de emergencias y cada una, como hacemos nosotros en nuestra brigada, tiene un fuerte. Por eso cuando yo les digo a ustedes, hay unos que son más fuertes para camillar, hay otros que son más fuertes para primeros auxilios. Así son conformadas todas las unidades prácticamente en los grupos de rescate y emergencias, ¿no? Entonces el medidor ya llega y dice cuánto puede, según la dimensión de la losa, de la pared, del muro, cuánto puede ser la abertura que se puede hacer para no correr el riesgo de que esta estructura falle, ¿sí? Si tiene peso, hay que hacerle apuntalamientos, bueno, eso lo mencionamos ahorita, y todo lo pertinente para que haya la seguridad plena de el equipo de rescate y por ese mismo espacio poder también rescatar a una persona atrapada o en su defecto extraer a una persona fallecida. Ya les había dicho pues que el propósito real del grupo BREAK es buscar, localizar, acceder y estabilizar y rescatar, ¿sí? Las, todas estas operaciones tienen un sistema de coordinación de escenario, ¿sí? Que están dirigidas a través de alguien que se le denomina un comandante de incidente, ¿sí? Luego hay un puesto de comando,
¿sí? También. Y se genera una estructura de logística, perdón, de manejo, en la que se incluye una logística, un jefe de logística, un jefe de seguridad, un jefe de escenas de reconocimiento, ¿sí? Y los grupos de rescate. Pueden haber hasta 3 grupos de rescate, ¿sí? Según la magnitud del caso, pero siempre va a haber solamente un comandante de incidente, ¿sí? Aunque cada grupo de rescate puede tener un comandante también, porque es el líder. Cuando nosotros mmm, hacemos entrenamiento, siempre sacamos un líder, ¿cierto? Entonces, ese puede ser también el líder del grupo de rescate 1 o el del grupo de rescate 2 y así sucesivamente. Eh, También, entonces ya dentro de los grupos de rescate se establecen también unos números de posiciones, rescatista 1, rescatista 2, hasta 5, que son pues la norma permitida en el sistema comando de incidentes. Porque la norma en los comandos de incidentes no permite que haya más de 5 personas, porque está demostrado según estudios que cuando ya hay más de 5 personas, el líder o el organizador de cada grupito de rescate, ¿sí? Pierde ya la visibilidad con la sexta unidad. Entonces, hasta 5 es una cantidad que se puede manejar y por eso la norma también establece que sea hasta 5. Bueno, buscar, localizar, ya lo dijimos, acceder, ya les mostré cómo era en la imagen anterior, la estabilización, pues ya ustedes la conocen, porque pues para poder rescatar una víctima de un sitio de esos debe ser con toda la medida de seguridad, en una camilla inmovilizadora si es necesario, bueno, todo lo que sea. Y luego pues, ya con el grupo de rescate, hacer el retiro de la persona desde el sitio. Eh, Les hablaba pues también, muchachos, de que tenemos que manejar mucho la seguridad, ¿no? Ustedes ya saben que las S de la seguridad son muy importantes en todo procedimiento. Estas son unas fases que tiene o etapas que tiene el grupo de rescate en break, ¿sí? Asegurar escena, evaluación inicial de la operación. En esa evaluación inicial de la operación también existen, ¿sí? Otros parámetros que más adelantico yo les voy a mencionar, ¿sí? Luego hacer la búsqueda y localización, acceder al paciente, estabilizarlo y luego hacer la extracción, rescatarlo, ¿sí? En esta evaluación tiene, a ver si está en esta o en la que sigue, ya les menciono los pasos. Aquí está la estructura del grupo BREC, ¿sí? Un líder del grupo, el rescatista 1, rescatista 2, 3, hasta 5, ¿no? Ahí les coloqué 4, pero es hasta 5, como máximo, ¿no? Porque puede ser 1 o 2, o 3 o 4, no hay problema, ¿sí? Mm, Siempre, como todo comando de incidentes, el sistema permite que si es una emergencia de grandes magnitudes, se establezcan unos sistemas dentro del sistema comando de incidentes que tenga unos recursos, por ejemplo. Entonces tiene que haber también un comandante, un jefe de finanzas, que maneje los recursos. Estará el de operaciones, estará el de la logística, que ya lo habíamos mencionado, y el de planeación, que va a ser el que se encargue digamos, de tener ya todo y organizar lo que sea necesario para ir despachando cada grupo de break a la zona de impacto. Las fases de la misión ya se las había dicho, chicos, entonces la pasamos. Ahí está también en la presentación. ¿Dónde voy a realizar break? ¿Sí? Como su título lo dice, o su definición lo dice, perdón, es en los espacios confinados y que hayan sido destinados para uso del ser humano. Una casa, un edificio, no sé, unas oficinas, bueno, muchos espacios que son construidos para nuestro uso, para el diario vivir y también para grandes empresas, ¿sí?
Mm, Cuando se va a entrar y se tiene que manejar la seguridad, hay que hacer un triage. Y eso es un triage, pero es un triage estructural, ¿sí? En ese triage estructural van a tener en cuenta clasificación de materiales, ¿sí? Van a tener en cuenta, digamos, de qué es lo que están hechas las estructuras que han colapsado o de qué estaban hechas, ¿sí? Si tienen residuos de petróleo, si tienen residuos orgánicos o manejos orgánicos, porque pues digamos son grandes empresas que pueden estar destinadas a muchas actividades económicas, ¿sí? Entonces, dentro de la seguridad, ahorita por ahí también yo les tengo una parte de la presentación, sí, que ustedes ya saben, pero acá en este caso es la clasificación de los materiales de la construcción y entonces hay que tener en cuenta que sean cerámicos y son vítreos, plásticos, aglomerantes, ahora que todo lo reciclan, también puede haber estructuras hechas con aglomerantes, ¿sí? En el caso de los elementos de construcción, pues tener en cuenta qué tan resistentes pueden ser, o si son resistentes, o si eran simplemente decorativos, o de cerramiento, digámoslo, de seguridad, ¿sí? O cualquier elemento, pues, de cubierta, ¿sí? Por ahí sacaba un apunte en caso de los elementos de construcción, de los materiales de construcción, hablando del cemento precisamente, donde dice que la mezcla de cemento, o sea, el concreto, perdón, del concreto, ¿sí? El concreto que es una mezcla de cemento, piedra, arena, agua y materiales, ¿sí? Inertes y un poco de aire que al unirlos pues generan una reacción y, y, y dan pues, la resistencia, ¿sí? Y dice que en un metro cúbico de concreto reforzado tenemos un peso de casi 300, casi 3.000 kilogramos, ¿sí? Y eso es un equivalente a 40, a 40 adultos, a 40 personas adultas, imagínense. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta, muchachos, a la hora de hacer, digamos, un entrenamiento de break, ¿no? Estos entrenamientos, obviamente, para llegar a hacer todo lo que yo les estoy mencionando, pues son personas altamente entrenadas, ¿sí? Dedicados prácticamente a este ejercicio nomás, al rescate en estructuras colapsadas. ¿Listo? Bueno, mmm, normas de seguridad, que ya les había mencionado. En esas normas de seguridad está hacer ese triage estructural, ¿sí? En eso también tenemos que mirar que si son estructuras livianas, si son placas. Ahora que hay mucha estructura nueva, mucha tecnología en el manejo de la construcción, ¿sí? Hay paredes que uno las ve, digamos, muy sencillas, pero a la hora son hechas en concreto reforzado. Entonces son paredes altamente de altísimo peso, ¿sí? Son de altísimo peso. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahí en la presentación, en la imagen que tienen en pantalla, dice que no está permitido entrar a las áreas de trabajo, o sea, a los sitios de operaciones, sin la autorización de un responsable. Aquí tiene que haber un comandante. En esta imagen está mmm, resaltado, ¿sí? Que hay una persona que tiene un casco con toda la indumentaria de comunicaciones, ¿sí? O sea, él es un comandante de comunicaciones porque eso nos permite tener el sistema de comando de incidentes. Luego está el comandante de operaciones, que es quien está recibiendo esa instrucción o quien está en este momento haciendo como las veces de comunicador. Y de último está la persona que es BREC, que está certificado hasta en su casco, con todo ese equipo de entrada a las operaciones, ¿sí? Él va a ser, en ese caso, la unidad operativa de ingresar al sitio y todo eso. Por eso tiene su luz sobre el casco, tiene sus monogafas, tiene sus guantes, ya tiene las cuerdas atalajadas para entrar y en la cintura tiene su arnés con todo el equipo que necesite para entrar al sitio. En estos casos de seguridad nos toca tener en cuenta las fuerzas que afectan los materiales, ¿sí? En ese caso, en un caso la tensión, en otro caso la compresión, ¿sí?
que generan estas estructuras sobre los escombros, digámoslo así, es altísima, ¿sí? Son altísimas las fuentes de energía que están ejerciéndose en ese momento sobre los escombros o los retales que quedan, ¿sí? Y que es ahí cuando ya les decía yo hace un rato, muchachos, se tiene que hacer apuntalamientos, ¿sí? Los apuntalamientos también tienen unas medidas, pero de ese no les voy a hablar en este momentico. Les voy a mencionar que hay tipos de colapsos. Ahora les dejo ver la imagen, ¿sí? Hay unos colapsos que quedan según la forma en que queden, perdón, se los clasifica con un nombre. Entonces hay unos que quedan en forma de V, otros que quedan en forma directa ya como aplastamiento, otros que quedan suspendidos, otros que quedan apoyados al piso. Bueno, todo eso ahorita lo miramos en la imagen que tengo más adelante. Y según ellos, ya se harán también los tipos de apuntalamientos, ¿sí? Ya también se utilizarán, para los apuntalamientos se utiliza pues mucha madera, ¿sí? En algunos casos también algunos soportes metálicos o herramientas que ya están creadas para hacer esos apuntalamientos y poder nosotros tener pues la seguridad para poder entrar a hacer el ejercicio de break. Ahí tengo las normas escritas, muchachos. Eso sí que les digo, muchachos, así como está ahí es en cualquiera de las normas. Ustedes pueden descargar cualquiera o pedir la norma de seguridad break, ¿sí? El manual de la seguridad break. En este caso, pues yo tengo el manual de seguridad para los principiantes, ¿sí? Para los estudiantes, digámoslo así, porque hay unos que ya son para los medios y los avanzados. Entonces, ahí están estas definiciones, ¿sí? Entonces dice que antes de entrar a una operación break, pues es necesario garantizar que no exista atmósfera contaminada, que ya lo habíamos mencionado hace un rato, ¿sí? Eso es uno de los componentes. Debemos tener un extintor portátil, siempre en cada, eso sí nos lo recomiendan mucho. Cada operación de estas debe ir acompañada de un extintor portátil que nosotros pues hemos optado por tener, que como ustedes ya saben, en cada situación que hemos tenido, tenemos un extintor. Así mismo es acá, ¿sí? Todos los equipos eléctricos que nosotros utilicemos o que se utilicen para el rescate, cortadoras, mototrozadoras, motobombas, generadores eléctricos, bueno, todo lo que sea manejado por corriente eléctrica debe tener unos interruptores digamos, de circuito, ¿sí? Como lo dice ahí, unos interruptores de circuito, que cada operador de la máquina, porque cada máquina está con su operador entrenado para esa máquina, conoce esa máquina muy bien, sabe cuándo la máquina está funcionando perfectamente, sabe cuándo la máquina empieza a fallar. Bueno, es una persona entrenada para esa máquina. Pueda interrumpir y apagarla de manera instantánea en caso tal que sea necesario hacerlo, ¿sí? Por eso se requiere de que tengan esos interruptores así. Los objetos que presentan pues el peligro para quienes están haciendo para quienes están haciendo el trabajo deben estar identificados, ¿sí? Los perímetros hay que demarcarlos con cintas de seguridad, con conos, bueno, con lo que tengamos facilidad de conseguir. Pero como estos son grupos altamente entrenados y con todos los recursos, ¿sí? Pues los tipos. Y la otra es... Perdón. Como esos son equipos de rescate con alto entrenamiento y con todos los recursos necesarios para trabajar, ellos van a tener lo que son las cintas, los conos y bueno, todo lo pertinente para hacer una buena protección y generar una buena protección y digamos una buena delimitación o marcaje en el sitio de trabajo. Se debe tener grupos en alerta, pues preparados para apoyar, o sea, debemos tener un grupo de apoyo, ¿sí? Que sea necesario en cualquier momento relevar a los que están trabajando, porque, pues, como hablábamos hace un ratico con Sebastián y con Julián, por más que uno se prepare físicamente, estos trabajos son muy agotadores, chicos. Estos son trabajos de altísimo entrenamiento físico para poder responder como se dice y como está escrito, muchachos, ¿sí?
Entonces se deben preparar también los grupos de apoyo en la misma estructura del que ya está trabajando para que solamente sea llegar y relevar al que está ya cansado o agotado. Estas son las fases de operaciones que ya les había mencionado: la preparación, activación y registro. Bueno, cuando hay asignaciones, pues son las asignaciones de roles, aunque ya están prácticamente conocidos en los grupos de rescate break. Hay que retomarlas en este momento, ¿sí? Llevar a cabo las operaciones, y esas operaciones tienen sus etapas. La, la seguridad, la evaluación que ya les había dicho, recoger la información, bueno, todo lo pertinente con el sistema comando de incidente, y de último, pues ya hacer lo que es la finalización. La desmovilización y la reunión posterior, que ya se hace pues para después de la operación, el post-operación se llama. Estos son los tipos de colapsos que yo les había mencionado hace un ratico, ¿sí? Suspendido es altamente inestable, ¿sí? El que está apoyado al piso, aunque tiene pues un poco de soporte en esa forma triangular que queda ahí, es posible que podamos rescatar a alguien, pero también ya tendríamos que hacer apuntalamientos y todo ese tipo de cosas. En ese colapso de apilamiento son, digamos, donde hay más cantidad de personas fallecidas. Eso lo hemos podido mirar nosotros en la teoría y en las estadísticas que generan pues, por su misma situación, ¿no? Como ustedes lo ven ahí, es algo que muy difícilmente alguien puede quedar vivo con relación a los otros a las otras tres imágenes que hay ahí, el que queda en forma de V, que generalmente resulta en la creación de espacios aislados que posiblemente puedan generar una posibilidad de alguien salvarse ahí, ¿cierto? Ustedes han escuchado algo que dicen los triángulos de la vida. Eso lo decían antes, eso ya en este momento prácticamente no existen. Las guías, aunque se puede presentar, la gente decía, no, hagámonos así, que el triángulo de la vida, y bueno, tipos de apreciaciones que la gente ha tenido, ¿no? Sí, puede ser funcional y todo ese tipo de cosas, pero realmente no es que sea lo que esté en las guías. Bueno, muchachos. Luego de todo esto, ya de la seguridad, del acceso y todo ese tipo de cosas, ya vamos a hacer lo que es ya la extracción, ¿sí? Pero antes de eso, de llegar a hacer las extracciones y los rescates, ¿sí? Se debe utilizar un marcaje. Ese marcaje de ubicación de víctimas, ¿sí? Les voy a leer así como está ahí porque quiero que quede así como está ahí porque eso no tiene otra forma. Se debe marcar, ¿sí?, el sitio de donde se encuentra una víctima con una letra V, ¿sí? Una letra V. Dice que debe ser bien grande y en un color reflectivo, y además debe estar en un sitio que sea visible, ¿sí? Que sea lo más visible posible. Ahorita miramos qué sucede si digamos, yo llego a un sitio y ahí no puedo dibujar la B porque no tengo espacio para hacerlo. Entonces ya en la siguiente pantalla miramos cómo se hace, ¿sí? Además de esa letra B, ¿sí? Al lado, digamos, en la parte inferior, se colocará una letra L, ¿sí? Una letra L, que indica que están las personas vivas, y una letra D, que indica que están las personas fallecidas. Esto es pues porque como esos protocolos prácticamente tienen su origen de términos en inglés, entonces pues por eso es letra L para live y la letra D pues para los fallecidos, que es Diego, ¿sí? Dice también que puede requerirse una flecha, de dibujar una flecha al lado de la letra B, ¿sí? Con el fin de indicar, ¿sí? Con el fin de indicar la dirección exacta donde está la víctima cuando no se pueda dibujar la letra, ¿sí? Ya quedó claro ahí, porque si yo no puedo dibujar la letra, voy a utilizar una flecha, ¿sí? Esas son las formas
las letras utilizadas, perdón, para el marcaje de personas vivas y de personas fallecidas. La V solita, limpia, es para los vivos y la letra V con un horizontal, con una barra horizontal, indica que las personas están fallecidas. En la parte inferior dice que lleva la letra L para indicar los vivos y el número de personas también, ¿sí? Cuando yo coloco la letra, si coloco la letra L y sé que ahí hay 2, 3, 4 personas, debo colocar la letra L seguida un número 4, si ese es el caso, o el número de personas que hayan. Y lo mismo en el caso de las personas fallecidas, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, arriba yo le coloqué el de 2, pues para que se vea como que resalte más. Y las flechas indicando que la letra V, ¿sí? En este caso hay 2 fallecidos y hay 3 vivos, ¿sí? Pero no están en el punto exacto donde está la letra, ¿sí? Sino que están donde esté marcando la punta de la flecha. Ahí es que hay que ir a extraerlas. Después de que ya se haya hecho los rescates y las extracciones, también ya se manejan las letras, pero encerradas en un círculo, ¿sí? Encerradas en un círculo. Y con la flecha también, si es necesario, o si estamos en un espacio abierto que podemos identificar plenamente que ahí ya tenemos 6, 7 personas rescatadas vivas, pues entonces la flechita no indicaría. Pero como generalmente esto en los espacios de rescate que donde se ubica, digamos, el triage ya, eh, no tendríamos facilidad de hacerlo, entonces le colocamos la flechita e indicamos que en ese punto están tantas personas vivas o que en ese punto hay tantas personas fallecidas. En sí, esta es toda la estructura, digamos, del marcaje. Ahí la saqué, lo saqué también, muchachos, del Cuerpo de Voluntarios de Llanorí, en Antioquia, ¿sí? Ellos nos han hecho entrenamientos muy buenos, entonces nos regalan también su manejo de información y de capacitación y nos lo comparten a nosotros y hoy yo lo comparto con ustedes. Antes de hablar de esta imagen que está en pantalla, para el rescate en las estructuras, también lo mismo como se ha hecho en los rescates de las estructuras que no colapsan, digamos, completas, y están completamente a oscuras, y las medidas de seguridad para nosotros son desconocidas, ¿sí? Como rescatistas pues tenemos que llevar pues, nuestra indumentaria para iluminar, para ir, digamos, bomberos lleva un hacha o lleva un bastón y va haciendo una revisión del espacio físico de donde está la situación para confirmar que no hayan cosas que nos lesionen a nosotros, ¿sí? Trozos de concreto, trozos de vidrio, bueno, cosas por el estilo. Y siempre acceder sobre el lado derecho y mantenerse pegado siempre al lado derecho, ¿sí? No puede cambiarse de lado, porque al cambiarse de lado pueden haber confusiones en las entradas a los sitios, ¿sí? A los rescates. Entonces, y si es un edificio con una entrada, digamos, y 4 bloques, por decir algo, entonces esos bloques hay que, eh, ya la persona que está encargada de organizar todo esto debe haber hecho su respectiva distribución, entonces el bloque A, el bloque B, el bloque C, bueno, el bloque D, y si más atrás hay otros 4, entonces sería el bloque A1, B1, C1, D1, ¿sí? Y así sucesivamente hasta donde lleguemos. Y ya cada grupo de rescate irá llegando a ese punto. Bueno, ahora sí, en los objetivos del break, pues como en todo objetivo, lo principal es salvar vidas, que ustedes eso lo tienen muy claro, ¿no? Sin embargo, yo lo tengo que colocar ahí porque pues ahí va la, esa imagen que nos dice todo a nosotros. En estos rescates tenemos también que prepararnos ya
en el APH, digámoslo así, porque ahí solo es APH, ¿sí? Eh, ¿Qué tipos de lesiones podríamos nosotros encontrar muy comúnmente y que son ya, digamos, como unos estándares que ya uno tiene pues dentro de los entrenamientos, ¿sí? Lo que es las personas que son claustrofóbicas, se desesperan, ¿sí? En las heridas por aplastamiento y por compresión son, mejor dicho, digamos que eso es como son muy comunes. Si ya lleva una persona mucho tiempo bajo una estructura y no ha sido rescatada, pues la deshidratación y la inanición, caídas, hay personas que no se lesionan digamos, por el agente inmediato, ¿sí? Los daños primarios, sino que ya son secundarios a la situación, una caída y quedaste ahí atrapado y no te fue fácil, entonces eso también lo debemos tener en cuenta, ¿sí? En el, en el, en el siguiente caso, mirar pues que las atmósferas, como ya lo habíamos mencionado antes, se contaminan mucho, ¿sí? Golpes violentos de objetos y estructuras, eso sí que sucede, muchachos, eso incluso yo lo recomiendo mucho dentro de las capacitaciones en, el, en lo que me corresponde a la brigada de emergencias. Soy el coordinador de evacuaciones y es, por ejemplo, el caso de las materas. Las matas son muy hermosas, pero también en el sitio que no causen peligro, ¿sí? Las colocan justo sobre el borde de las gradas, en la parte ancha que dejan las gradas, y ahí quedan, son hermosísimas, ahí se ven preciosísimas, pero no falta el que la empuje y el que está abajo es el que recibe el golpe. Y además de eso, las temperaturas, no solamente las temperaturas bajas, también es que se me quedó una parte ahí. Temperaturas bajas, altas y bajas son de tener en cuenta para el caso de la extracción de pacientes. El manejo, pues ya ustedes saben que para la PHI en ese caso es persona altamente entrenada en el manejo avanzado del trauma, ¿sí? Un PHTLS, un médico PHTLS, bueno, toda la gente que se entrena en el APH, ¿sí? Yo admiro mucho a mis profesores, son altamente entrenados en APH, gente que tiene unas destrezas grandísimas, ¿sí? Para que haya una buena inmovilización, un buen monitoreo, ¿sí? Y hacer pues el traslado correspondiente y que sea un excelente traslado también de las víctimas, de los heridos, porque ahí sí son lesiones bastante críticas que se tienen que manejar con toda la norma del ABCDE. Se debe disponer de obviamente una ambulancia, ¿sí? Ustedes como médicos, los que son médicos, ¿sí? Panda, que lo único que hace es fregar, por ahí lo estoy viendo, pero ya luego lo atiendo, ¿sí? Mm, Debe portar su equipo, ¿sí? Un maletín de primeros auxilios avanzados, porque un médico no puede cargar un maletín de primeros auxilios básicos, ¿sí? No, ya un médico carga su equipo de primeros auxilios avanzados, ¿sí? Sea que esté en la ambulancia, sea que sea tripulante de la ambulancia, o sea que no lo tengan dentro de la nómina de rescate, debe ser portador de un maletín de eso. En este maletín debe tener completamente todo un equipo de atención de paciente, ¿sí? Yo creo que alcanzan a ver ahí en la imagen parte de lo que debe tener, incluyendo un inmovilizador cervical, ¿sí? La mascarilla de rescate, de reanimación, perdón, sus buenas tijeras, sus catéteres en todos los calibres, las pinzas, bueno, todo lo que tenga que hacer con intervenciones altas, porque ya esto no lo maneja ni un paramédico ni un auxiliar, sino que lo maneja un médico con alto entrenamiento. El tiempo de la ambulancia debe medirse. Si yo, digamos, mi equipo de rescate, el break, dice, bueno, en 10 minutos aproximadamente tenemos este paciente completamente afuera de los escombros, ¿sí? Y yo sé que mi ambulancia se va a demorar 15 minutos, pues yo ya debo haber tenido en cuenta eso y debo estar en comunicación. Eso sí, el equipo de comunicación no puede fallar,
debe estar muy pendiente de los tiempos y de todo eso para que las cosas sean completamente coordinadas, altamente coordinadas, para que las operaciones de rescate sean exitosas. Muchachos, eso es lo que he tenido hoy. Ah, bueno, aquí se me queda una imagen que no les proyecté, pero que sí la tengo en mi norma, en mi guía. Y es que al finalizar ya todo esto, se debe hacer un cierre del punto de operaciones, ¿sí? Del sitio de operaciones, para que no haya ingreso de personas al sitio donde tenga que, digamos, conservarse cadena de custodia. Muchachos, ustedes saben que cuando hay personas fallecidas, hay tipos de investigaciones, todo lo que nosotros manipulemos o de nosotros nos ubiquemos, digámoslo así coloquialmente, lo que nosotros pisemos en rescate, eso es cadena de custodia, muchachos. Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque nosotros pues no estamos exentos de situaciones legales. Bueno, muchachos, entonces ahora sí,